En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. 3 minutitos pasaron de las 13 del mediodía. Estás escuchando Economía 1000 aquí por Radio 1000. Le agradecemos a la gente que nos van escribiendo. Y planteo un tema, Alfredo, para que vayas ya manejando en tu radar. Preguntan, por ejemplo... ¿será posible que Paraguay también venda sus productos como carne, energía eléctrica en guaraníes y así apreciamos nuestra moneda si los combustibles bajan? Eso quedamos como una cuestión ahí para desarrollarlo, ¿verdad? Le agradecemos, por ejemplo, también a Mario, que nos escribe siempre, a Carlos Ernesto, que también se suma, y demás. Y como ya adelantamos en el corte anterior, ya estamos en compañía del profesor, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, Humberto Colmán. Gracias, Humberto, por estar aquí. Muy buenas tardes, Prince, Alfredo, a toda la audiencia, es un gusto estar en el programa y bueno, como ya les dije en su momento, honrado por este espacio para dialogar de temas quizás de una perspectiva también educativa, académica, tratando de llegar a todo el público. Así mismo, y nosotros no vamos a desaprovechar ni un segundo, bueno, Humberto, así que ya te paso ya, Alfredo, la primera pregunta. Exactamente, bueno, prácticamente... Bueno, en el desarrollo de todas las economías ha ido creciendo la importancia de tener una banca de bancos. Procesos que se han dado a lo largo de la historia no siempre fueron así. Sí. Y hoy podemos decir que la institución del Banco Central está por cumplir 70 años y el papel que ha tenido en la historia de nuestro país. Así mismo. No, yo creo que justamente el mañana, el 25 de marzo, el Banco Central de Paraguay cumple 70 años de vida institucional y quizás es un buen momento para hacer por lo menos un breve relato de la historia de los bancos centrales en el mundo y en nuestro país, ¿verdad? Hoy día nosotros asociamos a los bancos centrales como las instituciones encargadas de emitir los billetes y monedas que tenemos en nuestro bolsillo en circulación, ¿verdad? Pero en sus orígenes hay ciertos patrones que motivaron, digamos, o hechos, digamos, estilizados en la creación, que motivaron la creación de esos bancos centrales, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, que hay bancos centrales que surgieron a partir de bancos comerciales y brindaban operaciones, o sea, hacían operaciones como los bancos comerciales, recibían depósitos del público, pero además también tenían la función de emitir billetes, ¿verdad? Y ahí el ejemplo típico es el Banco de Suecia, que se dice es el primer banco central del mundo, ¿verdad? Creado en el año 1668, ¿verdad? Otros arrancaron como un banco del Estado con el propósito de servir al mismo Estado, ¿verdad? Y este es el caso del Banco de Inglaterra, creado en el 1694. También el Banco de Francia tuvo una utilización similar con Napoleón. Napoleón fue el que lo creó. Y un poco también eso de servir al Estado tenía que ver con el financiamiento de cuestiones bélicas en estos casos también, ¿verdad? En aquel tiempo. Y otros fueron concebidos como banco de bancos, prestamista de última instancia para estas instituciones, pero también financiador del Estado bajo ciertos límites. Ahí podemos poner a la Reserva Federal de los Estados Unidos, creado en el año 1913, como un ejemplo muy claro de esto, ¿verdad? En nuestra región, en América Latina y Caribe, el primer antecedente del primer banco central fue el del Perú, el Banco Central de la Reserva de Perú, creado en el año 1922. Y en general podemos decir que en América Latina los bancos centrales empiezan, en ese periodo hubo como 3 olas de creaciones de bancos centrales en la región. Arranca con Perú, Chile, Bolivia, y en general en aquel tiempo ya había un consenso con lo que decía Alfredo de la importancia de tener un banco central encargado de mantener un cierto orden monetario, estabilidad. El mandato que se le daba al Banco Central tenía que ver con eso, ¿verdad? La estabilidad monetaria del sistema financiero y también ayudar al Estado con financiamiento acotado y de corto plazo, ¿sí? Eso un poco podemos decir que era el mandato que predominó en la creación de los bancos centrales en la región. También con el fin del famoso patrón oro, se le asignó la tarea de mantener reservas internacionales a los bancos centrales, que no era algo, digamos, que común antes de eso, ¿verdad? Porque había un sistema de convertibilidad de las monedas fuertes y luego finalmente en oro, ¿verdad? Eso ya terminó. Ahora, ya pensando en nuestro país, bueno, también es importante decir que
eso que tiene que ver con el financiamiento del Estado, que siempre es algo controversial cuando se habla del Banco Central, digamos que en aquel tiempo, en nuestra región, esto podría decirse que tenía, por decirlo de una manera, una orientación quizás más activa del financiamiento monetario, lo cual demostró la historia que fue algo nocivo para la credibilidad de estas instituciones, pero sobre todo para el ciudadano de a pie, ¿verdad? Porque la inflación fue muy alta y hasta hubo escenarios de hiperinflaciones que terminó afectando el bienestar de todos, ¿verdad? Por eso es que hoy día existe un amplio consenso de que los bancos centrales tienen que ser autónomos, independientes en cuanto a su política monetaria, en cuanto a la aplicación de sus instrumentos e inclusive autonomía en materia administrativa de la gestión de la entidad, ¿verdad? Es algo que hoy día ya no se discute y por lo tanto el financiamiento al fisco que está establecido en todos los bancos centrales está bajo ciertos límites muy estrictos y muy acotados en el tiempo, ¿verdad? Acá en el caso de Paraguay, antes de entrar ya, vamos a decirlo, en la historia, sí, en la historia de Paraguay, el Banco Central puede hacer como una suerte de préstamo al Ministerio de Hacienda en una calidad de sobregiro, como se le llama, o corregime vos, Humberto, como técnicamente se le llama, pero hasta un cierto límite, 10% del ingreso de los tributos presupuestados, vamos a decir, en el ejercicio de ese año, correcto. Así mismo, pero así mismo es, ¿verdad? Y yendo ya a Paraguay, el Banco Central como tal cumple 70 años, pero las funciones de un Banco Central ya arrancan inclusive antes, ¿verdad? Algunos mencionan la creación de la Oficina de Cambios en el año 1913, donde esta oficina hacía operaciones cambiarias con moneda, pero también tenía funciones de banca comercial, recibía depósitos y también prestaba financiamiento al fisco. Luego el antecedente que se cita mucho es el Banco del Paraguay, que tenía 3 departamentos: el departamento monetario, el departamento de ahorros e hipotecas y el departamento bancario. Por lo tanto, era un banco central que también prestaba... banco de fomento. Claro, también prestaba servicios bancarios a la ciudadanía en general, recibiendo depósitos en general, ¿verdad? Entonces, de este banco, bueno, esto en su momento tuvo la idea de tener una eficiencia operativa, tampoco había un recurso humano suficiente en aquel tiempo capacitado, pero realmente era difícil conciliar esos objetivos dentro de una banca comercial, un banco central. Tuvimos un escenario, digamos que de inestabilidad, donde también hubo debilitamiento del área monetaria. Entre los años 50 y 52 la inflación en Paraguay fue de cercana al 80% en promedio anual. Nadie recuerda eso. No. Y eso es bueno porque justamente hoy tenemos todos en mente muy fresco que el Banco Central realmente ha sabido cumplir su objetivo de mantener la estabilidad de precio, ¿verdad? Bueno, esto derivó a partir de esa oficina de cambios que mencionaba el Departamento Monetario del Banco de la República, digamos que son los embriones del Banco Central, ¿verdad? Creado en el año 1952, 25 de marzo de 1952, mediante un decreto ley número 18, ¿verdad? Donde se establecía que el Banco Central determinará la política monetaria crediticia de la nación, sujeta a las condiciones de dicho proyecto de ley y en coordinación con la política monetaria, la política económica del gobierno, para lo cual se le dotó, por supuesto, de la facultad de emitir billetes y monedas en circulación. Entonces, hoy celebramos 70 años de esta institución que podemos decir ha sido un éxito, ¿verdad? Si uno mira la historia de inflación en toda su historia, comparado con la región, siempre Paraguay tuvo inflaciones más bajas que la región. En los últimos 10 años, desde los 2011, tenemos metas de inflación, que es un esquema particular donde el Banco Central tiene una meta, tiene un instrumento que es la tasa de política monetaria y en eso orienta toda su acción. La inflación promedio del 2011 al 2020, fue del orden del 2021, también podemos incluir, fue del orden levemente inferior al 4%. Cuando tu meta era de 4. Cuando era 4, mientras que en la región América Latina y Caribe en el mismo periodo tuvo una inflación promedio del 6%. Ahí, Humberto, quizás para hacer contexto, el Banco Central tiene 70 o va a cumplir mañana 70 años. El guaraní, podemos el guaraní decir, el año que viene cumple 80. 80. Sí. El guaraní se crea previamente. Porque creo que es muy importante lo que vos mencionás o sea, cómo también la institución del Banco Central va acompañado en el contexto de su época, después de la guerra con Bolivia, todo ese tiempo también de, en cierta manera, una gran inestabilidad política. Uh-huh. Y prácticamente, bueno, también eso permeó la construcción de la institución, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que nosotros también, creo que las sociedades acumulan conocimiento también, ¿verdad? Del pasado.
Y es por eso que valoramos tanto, creo que como sociedad también tener una institución como el Banco Central autónoma y que maneja adecuadamente el dinero. Porque si uno mira la historia de Paraguay, antes del 52, de la creación del Banco Central, inclusive antes del Guaraní, hay un periodo de inestabilidad monetaria, bueno, ni hablar de los eventos, por supuesto, que marcaron nuestra historia en materia bélica, ¿verdad? La guerra de la Triple Alianza, pero fueron periodos donde dependíamos del peso fuerte, del peso argentino, con toda la inestabilidad, porque los argentinos son, digamos, tienen una historia muy interesante de contar de lo que no tenés que hacer, ¿verdad? Exacto. Entonces, un modelo a no seguir. toda esa inestabilidad, digamos que nosotros finalmente la terminábamos importando en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando nuestra moneda estaba de alguna manera vinculada a esta moneda. Entonces, luego del 52 y con todas las medidas que el Banco Central empezó a tomar, porque en aquel tiempo, como le decía, la inflación era alta, entonces se inició un programa con el Fondo Monetario en aquel tiempo, en la década de 50, 60, lo que permitió, digamos, que ir bajando la inflación. Y bueno, de tiempo a esta parte ya todos sabemos de la rigurosidad, el rigor técnico del Banco Central para llevar adelante su tarea. O sea, Paraguay se sumó al acuerdo de Bretton Woods prácticamente a fines de la década del 40 también, ¿verdad? Sí, así mismo. A modo de hacer una pequeña reflexión sobre eso, ¿qué es un acuerdo? El acuerdo de Bretton Woods prácticamente fue antes que finalice la guerra en el año 44 y que prácticamente establece el patrón oro en relación al dólar. Entonces, digamos que las monedas, o sea, los países podían tener reservas en dólares y eso a su vez estaba avalado. Un dólar creo que era, ayer no me acuerdo, 35 onzas, no sé, pero tenía su equivalente en oro y eso permitió, o fue una medida también para dar una cierta estabilidad en el mercado cambiario de los países, porque toda la crisis de la Segunda Guerra Mundial y las causas de la Segunda Guerra Mundial también tienen que ver en gran medida con eso. Gracias por el dato, Alfredo. Tengo una consulta a Humberto sobre la institucionalidad o lo que representa el Banco Central del Paraguay hoy por hoy, como vamos a decirle modelo de institucionalidad. Totalmente. Y que se está tratando, vamos a decirlo, de replicar en otros ministerios e incluso secretarías, por decirlo, la carrera profesional, todo lo que emana, vamos a decirlo también a nivel ¿verdad? Profesional, y tratar de generar conocimiento y gente que de alguna manera terminen construyendo. Entonces, eso es algo importante que se tiene que destacar también, ¿verdad? Muy pertinente la pregunta porque hablamos del Banco Central y pensamos solamente en el dinero que emite, pero en realidad bajo ese techo conviven varias instituciones que en otros países están separadas, ¿verdad? O sea, bajo un mismo techo tenemos varias instituciones, todo lo que es política monetaria, manejo de liquidez, sistema de pagos, eso es casi es una institución que es solamente Banco Central. Un Banco Central solamente se justifica por eso en muchos países, pero después tener la superintendencia de bancos, tener la superintendencia de seguros, tener la administración de reserva internacional, que es toda un área, tener la unidad del Fondo de Garantía de Depósitos, tener toda la generación de estadísticas macroeconómicas también del país, la parte más importante quizás, y también tener hoy día, por ejemplo, el Instituto del Banco Central, que promueve también la investigación académica, la difusión de trabajo y demás. Entonces, son varias instituciones que conviven en una sola, bajo un mismo techo, lo que significa que hay cierta eficiencia también en materia administrativa. El Banco Central tenía, no recuerdo los números exactos ahora, ¿verdad? Pero hace unos 10 años atrás aproximadamente como 1.000 funcionarios y hoy día tiene alrededor de 700. O sea, había una reducción bastante importante en el número de funcionarios, al tiempo que se han ido sumando, por supuesto, tareas cada vez más complejas, ¿verdad? Porque, bueno, la economía es compleja y regularla en el aspecto de la política monetaria y financiera, supervisarla, no es algo sencillo. Entonces, se puede decir que ha habido una mejora en la productividad en ese sentido, ¿verdad? Y como decís vos, yo creo finalmente que el Banco Central es un ejemplo de que nosotros podemos construir políticas públicas de largo plazo, instituciones fuertes en el Estado paraguayo, ¿verdad? Y ahí Humberto, mi pregunta es, siempre está la victoria del que, ¿cómo se dice? El que el lunes ganó el partido, ¿cómo es? El entrenador del lunes, no sé cómo. Malísima mi frase, pero yo creo que las crisis ayudan mucho también en cierta manera, que la institución, bueno, si uno lo aprovecha bien, a que hayan respuestas y que las instituciones también se fortalezcan. Yo creo que
esas crisis financieras entre el 95 y el 2003, ¿cómo eso ayudó al fortalecimiento de la banca, del Banco Central? Muy importante la pregunta, ¿verdad? Creo que hubo lecciones de la crisis, ¿verdad? En materia de supervisión, regulación, que fueron cambiando la forma como el Banco Central a través de las superintendencias hace su tarea de monitoreo, su tarea de regulación, supervisión de las entidades, ¿verdad? Hoy día el banco tiene un enfoque basado en riesgos, lo que implica que el monitoreo o la supervisión justamente va a aspectos que tengan que ver con potenciales eventos que puedan afectar al sistema, ¿verdad? No es una revisión meramente documental, sino que es más bien un análisis de fondo de cuál es la actividad, el negocio principal de la entidad, cuál es su nivel de capital, está adecuadamente constituido, toma en cuenta sus previsiones, la calidad de los créditos que realmente tiene. Entonces es un enfoque muy distinto al que se aplicaba en la década del 90, a la vanguardia creo que, o al mismo nivel de todos los bancos centrales modernos hoy día, ¿verdad? El enfoque basado en riesgos. Y ese cambio, Humberto, de las metas de inflación que empezó en el 2011, yo ahí... creo que hay una publicación del Banco Central muy buena, un artículo, si no me equivoco, del expresidente Jorge Corbalán, y el gráfico muestra cómo antes era el esquema de agregados y del momento que empieza la meta de inflación, cómo voy a conseguir ese gráfico. Okay. Cómo hay prácticamente la inflación queda en rangos muy, o sea, la variación es mínima casi, comparado a cuando antes vos mirabas que parece un electrocardiograma más o menos de cómo varía. Totalmente, sí. Un poco para que la ciudadanía entienda, antes el Banco Central hacía su política monetaria proyectando cuánto es la cantidad de dinero que iba a requerir la economía, que es lo que se conoce técnicamente como un enfoque basado en agregados monetarios, ¿verdad? Pero eso en la historia demostró, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo, de que esos agregados monetarios son muy inestables, ¿verdad? Porque depende un poco de las ganas que tiene también la gente de tener dinero en el bolsillo, de la demanda de dinero. Entonces eso demostró que no funcionaba muy bien. Y muchos países se pasaron de tener un objetivo de agregado monetario, cantidad de dinero, a tener, digamos, que un objetivo operativo en la tasa de interés de corto plazo del sistema financiero, ¿verdad? Entonces eso es lo que hoy día se aplica a través de este esquema meta de inflación. El Banco Central anuncia un objetivo de inflación para 18 o 24 meses hacia adelante, porque la política monetaria no actúa tan directamente como si de repente lo hace el FICO cuando sale a decir, bueno, voy a gastar más y sale a contratar más gente o sale a comprar más cosas, lo hace directamente por el Banco Central. Afecta las condiciones de liquidez, la regulación en materia de crédito, que luego va a depender, por supuesto, de la decisión de las personas, tomarla o no tomarla, y por ende eso toma un poco más de tiempo para que haga efecto, ¿verdad? Entonces el Banco Central tiene un objetivo en un horizonte de 18 a 24 meses, 4% de inflación anual, y su herramienta es la tasa de política monetaria, que es digamos que una tasa teórica, porque en realidad a lo que se va es a la tasa del mercado interbancario en el corto plazo, y hacia ahí orienta toda su operativa para que la tasa del mercado interbancario se ubique hacia el nivel de la tasa objetivo de política monetaria. En estos 70 años, Humberto, ¿qué desafío, haciendo una suerte de retrospectiva y también en la actualidad, qué desafíos representa para el Banco Central del Paraguay este contexto que tenemos en la actualidad y obviamente perspectivas? Sí, creo que nosotros tenemos como sociedad, como Banco Central, hoy el periodo más desafiante de la historia reciente. Desde que tenemos metas de inflación en el 2011, no hemos tenido un escenario como este, muy complicado, donde tenemos una situación de actividad económica que se va a resentir de manera importante por el efecto de la sequía, por los efectos también de la situación internacional con el conflicto de Rusia, Ucrania. Entonces una situación de una economía que se va a resentir, de que probablemente va a tener un crecimiento muy bajo o hasta podría ser negativo eventualmente. Eso, entre paréntesis, el Banco Central cuando quite su informe de política monetaria va a actualizar su número puntual en abril. Pero tenemos ese escenario de una economía que va a crecer mucho menos,
pero con también presiones inflacionarias, ¿verdad? Si uno mira la historia del 2011 hasta parte del meta de inflación, no habíamos tenido un evento de ese tipo antes, ¿verdad? Cuando tuvimos escenarios de suba de inflación, eran escenarios donde la economía estaba creciendo, o cuando tuvimos escenario de caída en la actividad económica, eran escenarios donde la inflación estaba cayendo, y en ese sentido quizás el ejemplo más fresco en la memoria es lo que pasó en el medio de la pandemia, ¿verdad? Cuando la economía se cerró. Entonces, Sí. no sé si se acuerdan, tuvimos como 3 meses consecutivos de deflación, sí, o sea, los así precios mismo. cayeron. Entonces, en ese contexto es como que la tarea es un poco, digamos que más sencilla en el sentido de qué hacer con la tasa de política monetaria, pero cuando vos tenés esta combinación de una economía que cae, una inflación que sube, entonces el desafío es mucho más importante y mucho más complejo. Cuando mayormente está presionado por cuestiones exógenas, ¿verdad? Así mismo. Que hace que el control evidentemente sea casi Sí, nulo sí, por sí. parte del Banco Prácticamente Central. un 70% de la inflación todavía sigue siendo explicado por factores que tienen su origen en problemas externos, exógenos, ¿verdad? En alimentos y en energía. Hay un economista brasileño que decía la otra vez, es difícil porque todavía estamos saliendo, es como que la marea se va retirando, porque la marea nos cubrió a todos, ¿no? Y es difícil dimensionar lo que ha sido el impacto de la pandemia en la historia económica del mundo. Y él decía, evidentemente la gente pasó mal, pero también decía, no le envidio a los directivos Del de Banco las autoridades monetarias, porque tuvieron que tomar decisiones bastante difíciles. Y creo que de lo que se destaca acá, Humberto, es la rapidez con que ustedes reaccionaron bajando la tasa de política monetaria a niveles nunca antes vistos, ¿no? Sí, así mismo, sí. Eso pasó en el 2020. El Banco Central reaccionó muy rápido. La tasa de política estaba en 4%, y se bajó muy rápido al 0,75, menos de 1%. Y otra vez, entonces, para que la ciudadanía nos vaya siguiendo un poco, esta tasa de política de alguna manera también refleja las condiciones de liquidez, ¿verdad? De alguna manera tiene que ver con el precio del dinero en el corto plazo, y cuando esa tasa es más baja, significa que hay mucha más liquidez en la economía generalmente. Entonces, el Banco Central proveyó una enorme cantidad de liquidez. También se acuerdan que se bajó la tasa de los encajes legales. Legales, Sí, las realmente. ventanillas de liquidez. Exactamente, y estas tasas de encajes legales le brindan una liquidez instantánea a los bancos, ¿verdad? Porque es dinero que está en el Banco Central depositado como encaje, pero ahora pasa a su cuenta corriente, entonces eran dinero que tenían disponible ya directamente, ¿verdad? Y también lo que decía Alfredo, ¿verdad? Las facilidades regulatorias, pero los nuevos fondos de facilidades de liquidez, ¿verdad? Que se crearon y que siguen vigentes, ¿verdad? Como nuevos instrumentos de la política monetaria. Y esas reuniones ahí como fueron, Humberto, bastante... Sí, a mí no me tocó estar todavía en ese periodo donde se bajó muy fuerte, pero bueno, sí estuve de alguna manera en las discusiones y por supuesto, ¿verdad? Fue un momento bastante complicado, al igual que ahora, ¿verdad? Yo creo que ahora también estamos en un momento muy complejo para la política monetaria. Es difícil compatibilizar, digamos que hoy día este escenario, ¿verdad? Con un solo instrumento, ¿verdad? Sí. Nuestro objetivo principal, de acuerdo al marco legal, es la estabilidad de precios, pero obviamente no se puede desconocer lo que pasa con la economía y no se puede desconocer el impacto que puede tener las decisiones de política sobre la economía también. Yo tengo una última pregunta, pues ya tenemos Yo lamentablemente que también tenía una última despedirnos. pregunta. Adelante. Humberto, es muy debatido este doble mandato que tiene la Reserva Federal, porque ven como la estabilidad de precios, algo que se ha instituido a nivel global como una tarea, un mandato de los bancos centrales, y esto otro ya entra en un terreno político para la gente, como el mantener el pleno empleo. ¿Cómo lo ves eso? Y interesante la pregunta. Creo que en algún momento seguramente cuando esto se aprueba tiene que ver también con el contexto histórico, porque eso creo que vino después, si no me equivoco, de la Gran Depresión, el mandato del pleno empleo, ¿verdad? Entonces es una cuestión que sigue vigente de aquel tiempo, además de la estabilidad de precios. En la práctica, finalmente, decimos muchas veces en economía que puede haber una doble coincidencia, digamos que benévola. Cuando a la economía le va bien, generalmente hay presiones inflacionarias, ¿verdad? Porque la gente sale a gastar más, a comprar más, y los productores a lo mejor no pueden acompañar ese ritmo, ¿verdad? Entonces, yo digo que desde esa perspectiva, estas son dos cosas que inevitablemente vas a tener que lidiar nomás luego, ¿verdad? O sea, la inflación y la situación de la economía.
Entonces, desde esa perspectiva yo te diría que puede ser controversial quizás de una perspectiva política, pero en la práctica, como hacedor de política monetaria, vas a tener que tener eso en consideración indudablemente. Bueno, voy a tener que dejar mi pregunta para un próximo capítulo. Te comprometemos, Humberto, para dentro de un mes otra vez. ¿Te parece? Sí, claro que sí, voy a estar acá. Hoy estuvimos con Humberto Colmán, director del Banco Central, docente también de la Universidad Católica, comentándonos la importancia de la institución del Banco Central en la historia económica y podemos decir también política social de nuestro país. Y podemos encontrar este capítulo también en... Eso, le invitamos a la gente que se sumó a la mitad del programa, lo puede escuchar en podcast, en Spotify, Economía a 1000. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto compartir tu conocimiento. No, gracias a ustedes y bueno, vamos a estar acá de vuelta en Rumbas. La próxima te preparamos cafecito, ¿te parece? Dale. Era Humberto Colmán, director del Banco Central, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. 29 minutos de las 13, nos vamos despidiendo, mañana nos reencontramos a las 12:30. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.